Estamos de regreso y ahí, claro, el conflicto legal y político de la capital tiene salida. Algunos dicen no solo que tiene salida, es lo que hay es que cumplir la ley y no permitir que, claro, vivarachos manipulándola puedan hacerse con la alcaldía de Quito. Para tratar este tema, visualizarlo, hemos invitado al economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, a la doctora María Paz Gervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, y también al doctor Medardo Oleas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero además un jurista que permanentemente colabora, al igual que nuestros otros invitados, con la opinión pública. Y claro, esa militancia en la opinión pública se agradece permanentemente, ¿no? Economista Sevilla, Roque, bienvenido, buenos días. El panorama pinta difícil, pero sobre todo ya no es un tema solo de la capital, nos decían los invitados anteriores, sino que es un tema del país y aquí se juegan otras cosas. Ya no es un conflicto como al principio alguien quería entre el señor doctor Yunda y el doctor Guarderas. No es un conflicto de los dos, es un conflicto de la ciudad, de gente que no quiere cumplir lo que dice la ley y los procesos que tienen. ¿Cómo enfrentar esto? Además de canalizar esta inconformidad ciudadana. Roque, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto compartir esta charla con María Paz y con Medardo, buen amigo mío. Yo creo que, como tú anotas, el problema va más allá de lo que podría verse. Es un problema de inestabilidad jurídica brutal, porque estamos viendo que dos tribunales de alta categoría, como es el Tribunal Provincial y el Tribunal El contencioso electoral. contencioso electoral, están en un enfrentamiento absurdo. Allí hay un problema de fondo, y es que la justicia no está funcionando. Entonces, si le vemos desde ese punto de vista, es un problema de carácter nacional, en donde las autoridades respectivas, la Corte Constitucional y la Judicatura, tienen que intervenir con la agilidad que debería corresponder, y no lo hacen. La Corte Constitucional, bueno, tiene que cumplir ciertos plazos, pero la Judicatura está en deuda con la ciudadanía, sin duda alguna. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de la ciudad de Quito, lo dramático es que, como quiera que se le vea, parecería que hay dos alcaldes viéndole desde un tribunal y desde el otro tribunal, y nadie tiene el mando de la ciudad. Ya llevamos largos 2 meses en esta disputa que afecta gravemente a la ciudad, porque ya llevamos, adicional a los 2 meses o 4 meses, diría yo ya, 2 años de mal gobierno, de un gobierno corrupto que afecta gravemente el funcionamiento de la ciudad, que ha sido símbolo más bien de modelo, no solo aquí en el Ecuador, sino en América Latina en el pasado, de cómo se debe manejar una ciudad correctamente. Así que esto es algo sumamente grave que no debemos tolerar, y por eso me parece que la protesta ciudadana hay que expresarla, y por eso me alegra mucho que muchos grupos ciudadanos están convocando a una manifestación el día 10 de agosto, que además es simbólico para la ciudad de Quito, para la propia ciudad, para sí, demandar de las Cortes las decisiones respectivas. Sí, y este primer acercamiento, quiero saludar nuevamente a María Paz Gervis, la decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Gracias, María Paz, por acompañarnos. Bueno, lo que nos dice el exalcalde de Sevilla es: estamos confrontando a dos decisiones jurídicas. El uno es la del contencioso electoral, que termina diciendo que el proceso de remoción
previsto en la ley ha sido cumplido a cabalidad. Pero con abogados que han manejado, digamos, entre comillas, con habilidad jurídica los temas, se llega a una decisión de 2 jueces de la Corte Provincial, pero pasando por un sorteo mañoso que ha dicho la propia presidenta del Consejo de la Judicatura que así es, que ella le ha dicho que es irregular, mañoso de esas habilidades, para que tenga tal o cual jueza y lleguen. Y resulta que 2 jueces provinciales desconocen estas cosas y desconocen lo actuado por el contencioso electoral, que se supone era la última instancia, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista académico. ¿Cómo reflexionamos lo que nos pasa a la ciudad? María Paz, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Un honor para mí compartir con Roque, con Medardo este espacio, y saludo a quienes nos escuchan. Bueno, yo voy a ser enfática. Aquí no estamos ante un problema jurídico. Aquí estamos ante un problema eminentemente político y de ética. Y digo que no estamos ante un problema jurídico porque si se respetara la ley, la decisión está tomada. Lo que usted hace mención, usted educadamente lo ha denominado habilidad de algunos abogados, es una leguleyada en el lenguaje más común y corriente. Entonces el problema no es de ley, aquí no es que hay una discusión teórica de cuál es la competencia y una contradicción legal, no nos enfrentamos ante eso, nos enfrentamos a que el Tribunal Contencioso Electoral, en pleno ejercicio de sus competencias, resuelve, y a posteriori tenemos esta Corte Provincial con una actitud impresentable, que además en términos jurídicos se extralimita de sus competencias y entra a resolver sobre algo sobre lo que no había sido consultado, en una evidente acción política en el ámbito de lo jurídico, ¿no es cierto? En términos legales, esto es sujeto de que se declare nulo de pleno derecho, porque hay unos vicios específicos, claro, para eso necesitaremos, el pronunciamiento del Tribunal de la Corte Constitucional. De la Corte. Sí, pero vamos a ver, o sea, aquí efectivamente estamos en este escenario dramático, como bien señalaba Roque. Considero que esto es indignante, humillante para quienes habitamos y somos oriundos, o igual todas las personas que habitan esta preciosa ciudad, porque tenemos 2 alcaldes y esto es inaudito, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante? No solo por Quito y por los quiteños, esto es importante por el país, esto es importante porque el momento que nosotros desconocemos la capacidad de fiscalizar del Consejo, estamos creando un precedente espantoso, pues. Estamos diciendo que el Estado de Derecho, a nosotros seguimos con esta maña de estos 10 años horrorosos que pasamos y no nos gustan los sistemas de pesos y contrapesos. Y desconocemos desde una corte aparece un día y desconoce la potestad que tienen los funcionarios públicos, en este caso el Consejo Metropolitano de Quito, de fiscalizar. Estamos desconociendo eso. Yo me temo que el día de mañana también aparezca por ahí un juez o una jueza que no le guste, por ejemplo, la capacidad de fiscalizar de la Comisión Fiscalizadora de la Asamblea Nacional, y apunte sentencias fuera de lugar, estaremos derrocando o dando de baja estos ejercicios. Entonces, yo me sumo también al entusiasmo de que nos han convocado desde distintos sectores a la ciudadanía a marchar. Creo que es importantísimo, creo que la marcha, es decir, autoridades, Corte Constitucional, estamos aquí institución, la ciudadanía, y no vamos a dar el brazo a torcer, y no estamos pidiendo sacar a nadie, estamos pidiendo y exigiendo que se respete la ley. Y claro, frente a ese Estado de Derecho, la inseguridad jurídica le va a afectar a todo el país. Doctor Oleas, usted ha analizado el tema electoral, usted ha hecho ese seguimiento, pero además como jurista ha dicho, el contencioso electoral debería también actuar antes de ir a la Corte, aunque a la Corte Constitucional hay que llegar. Esa Corte que podría tener resoluciones que a algunos no gustan, pero que ha terminado por imponer una visión y que le da esa garantía a este momento. O sea, si algo nos queda de bueno todavía es la Corte Constitucional, pero el contencioso electoral, frente a una decisión tomada, debería actuar, debería, por ejemplo, no sé, a mí, digo, debería destituir a esos jueces,
Deberíamos intentar meter a la cárcel a los que iniciaron esta cosa. No puede ser que se burlen de esta manera y como nos explica María Paz jurídicamente, ¿no? Claro, aquí hay una cosa mucho más profunda. Y ahí vuelvo a decir una cosa, que este relajo bien organizado, incluso con la ley y los jueces, nos está ganando la pelea. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Un cordial saludo a Roque y a María Paz. A ver, yo quisiera dar a conocer a la ciudadanía algunas disposiciones legales para demostrar cómo los jueces de la función judicial intervienen en un proceso que no les compete legalmente y cometen prevaricato, es decir, cometen un delito porque están fallando contra la ley expresa. El Código Orgánico de Organización Territorial, COTAG, que brinde esa autonomía e independencia a los municipios de forma clara y puntual en el artículo 6, dice textualmente lo siguiente: ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados. Está especialmente prohibido intervenir o perturbar el ejercicio de sus competencias previstas en la Constitución, este código y las leyes que le corresponden como consecuencia del proceso de descentralización. Está prohibido que interfieran en su organización administrativa. Norma expresa. Con esta norma, donde se prohíbe que a ninguna función del Estado, la función judicial no podía intervenir por existir esta norma. Y si los señores dos jueces de mayoría de la Corte Provincial toman una decisión al fallar contra la ley expresa, cometen el delito de prevaricato, penado y sancionado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, por lo cual deberían irse a la cárcel. Sí, pero, ahí estoy de acuerdo. Como el Código Orgánico en forma puntual da las facultades para la remoción que están previstas en el artículo 57, 332, 323, 336, en el 336 de forma expresa dice procedimiento de remoción. Este procedimiento de remoción se consulta sobre el cumplimiento de las formalidades y procedimientos, debería entenderse legales, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Al consultarle quiere decir que ellos están facultados para conocer y resolver sobre la legalidad, constitucionalidad, debido proceso que se manejó en el proceso de remoción al alcalde y que su resolución calificando la legalidad es válida y es el único organismo que por ley podía pronunciarse sobre la remoción del señor alcalde. Al desacatar estas resoluciones, vuelvo a repetir, los señores dos jueces cometen el delito de prevaricato. Ahora, ¿qué hacer? Lo que se tiene que hacer es, claro, presentar una denuncia formal al Tribunal Contencioso Electoral, indicando de que los jueces cometieron una intervención grotesca y grosera porque no podía ninguna función del Estado intervenir en la autonomía municipal. Y además cometieron infracciones del señor Yunda y los jueces, porque constituyen infracción electoral de acuerdo a nuestra legislación, Código de la Democracia, artículo 275, y esa infracción dice la inobservancia de las resoluciones o sentencias del TSD. Es una infracción grave que debió haber sido denunciada, porque el error está en presumir que de hecho tiene que intervenir el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, sus miembros bien pueden haber escuchado en la radio, la prensa, la televisión lo que está pasando, pero solo pueden abocar conocimiento de esto con una denuncia. Y una denuncia donde se pida formalmente que se juzgue estas infracciones. Y entre las capacidades que tiene o las facultades que tiene el Tribunal Contencioso Electoral está precisamente sancionar a los infractores con la destitución del cargo, suspensión de los derechos políticos o de participación y multas. Entonces lo que tenemos es que irnos por ese camino que es el más rápido. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso Electoral, al no estar en elecciones, tiene toda la disponibilidad de tiempo. Lamentablemente la Corte es muy congestionada y no creo que dé una solución inmediata. Entonces yo sí creo... Sí, pero ahí en la aplicación el artículo 25 de priorizar se podría pedir también a la Corte Constitucional, pero además para zanjar que por favor, o sea, si la Corte Constitucional, además de que el contencioso electoral haga lo que usted acaba de señalar,
la Corte Constitucional sí debería motivar también una cosa de respuesta rápida, doctor Oleas. Sí, también, porque la Corte tiene que también sentar una jurisprudencia. No puede ser posible, admisible, que cualquier juez diga esa sentencia no es válida porque se violaron los derechos constitucionales personales de tal persona. Eso no podemos aceptar, porque una sentencia que se dicta o una resolución que se dicta en base de una ley expresa donde se respeta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados como son los municipios, no puede ser desconocida por los señores jueces. Repito, el artículo 6 prohíbe la interferencia de cualquier función del Estado en la autonomía de los municipios. Y eso está claro, y eso tiene que aplicarse, hacerse cumplir a rajatabla, porque tampoco vamos a permitir que leguleyos ahí se consigan formas de ingresar a la función judicial por la trastienda como lo hicieron con los sorteos y que después de estos jueces de bolsillo cuya ética está cuestionada, hagan lo que les dé la gana. Y aquí no solo deberíamos pero frente a eso, la doctora Maldonado y el propio exalcalde Yunda dicen lo siguiente. La Judicatura, en ejercicio de su atribución legal, ha procedido con la suspensión de 6 servidores, 2 jueces y 4 servidores administrativos de las 2 unidades, tanto del norte cuanto del sur de Quito. Y también, por otro lado, el Consejo de la Judicatura, en su pleno, ha resuelto que las unidades administrativas disciplinarias inicien la investigación y los posibles sumarios administrativos que devengan de estas investigaciones. Claro, 90 días es el plazo máximo de suspensión, que es la medida preventiva de la presidenta. Sin embargo, pues los procesos de investigación tendrán que llevarse en un plazo muchísimo menor. Yo no tengo resentimientos, yo soy un hombre de paz. Yo creo que aquí hay que aceptar que estamos en un país democrático. Hay que aceptar que hay una constitución, un país garantista de derechos humanos y seguir trabajando, invitar a todos a trabajar. Invitar a todos a sumar y poner el hombro. Tenemos tantos problemas que resolver que no queda ni un minuto para pensar en represalias o pensar en situaciones que vayan en contra de lo que necesita el país. ¿Estos que fueron cambiados van a ser restituidos? La justicia ha fallado. La justicia ha evidenciado que se violentaron mis derechos. Y este es el argumento a través del cual, claro, no se toma en cuenta lo que la propia doctora Maldonado dice. Pero, economista Sevilla, Roque, esto puede llevarnos entonces, uno, sí hay que canalizar de alguna manera esta manifestación que se propone hacerla en ese día tan emblemático como el 10 de agosto, para ir, pero no hay que descuidar lo que ha señalado expresamente el señor doctor Oleas. Si alguien podría actuar con rapidez es el contencioso electoral. Y eso necesita, como dice él, que alguien le demande, porque la Fiscalía podría actuar de oficio, el contencioso electoral parece que no. Pero también ir a la Corte Constitucional, Roque, esto es defender el Estado de Derecho. Estamos enfrentando a gente que manipula la ley y tiene jueces de bolsillo para actuar. Lo que ha dicho el señor doctor Oleas, debo decir, sinceramente, me parece que sería lo justo, porque el contencioso electoral puede mandar no solo a la casa por incumplimiento de su resolución, sino también iniciar un proceso. Tienen que irse a la cárcel estos jueces que han hecho todo esto. Esa manifestación debe tener, además de esta expresión, Roque, estos caminos jurídicos también. Bueno, yo voy a tomar la acepción válida de lo que acaba de decir el exalcalde Yunda. La justicia ha fallado. Ha fallado. Porque no ha servido, porque es un desastre. Es cierto lo que él dice, pero en esta acepción. Y por tanto hay que reclamar a todos los tribunales que corresponden. Me parece que parte de la manifestación es reclamar al tribunal contencioso, reclamarle al tribunal provincial
lo que ya María Paz con toda razón ha dicho, se ha basado en una leguleyada, es una vergüenza del Tribunal Provincial. Y finalmente está la Corte, que le corresponde dirimir un caso de estos. Y ahí hay que aplicar pues el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en un caso de la gravedad del que estamos tratando, tiene que saltarse los tiempos y tomar una decisión sobre la marcha, porque está afectando a demasiada gente de manera grave, una ciudad entera, la más grande del país en población, la capital de la República, que no tiene gobierno, simple y llanamente no tiene gobierno. Entonces, los plazos que normalmente se fijan en la ley para un caso normal, hay que acortarlos al mínimo posible. Y por tanto, la decisión de la Corte Constitucional tiene que ser inmediata. Además, son tan evidentes los errores cometidos por el Tribunal Provincial que no creo que requiere mucho análisis, como lo demuestran dos juristas de la talla de los dos contertulios míos. Así que no hay mucho que pensar. Lo que me parece importante de la manifestación del 10 de agosto es que sea el pueblo de Quito el que sale a reclamar a quienes han tenido el mal proceder de un pésimo gobierno, de que pongan las cosas en orden. Y ahí estaremos todos, y ahí estaremos todos los que reclamamos un buen gobierno para la ciudad. Así que, queridos amigos, esto es lo que tenemos que hacer. Yo voy a tener que despedirme porque tengo otra entrevista, pero quiero agradecer muchísimo el espacio. Y queda entonces planteado el tema del 10 de agosto y claro, con María Paz y Medardo Leas, vamos a definir si es que los mecanismos jurídicos, además de que sí es una respuesta también política y ciudadana, de la marcha del 10 de agosto, ¿no es cierto? Entonces, María Paz, la institucionalidad en juego, pero queda clarito todo lo que podría ser el contencioso electoral. La denuncia frente al contencioso electoral de incumplimiento debería salir, ¿qué? De los concejales de Quito, de un grupo de abogados, de ciudadanos, decir, oigan, señores, nos está pasando esto, y acudir al contencioso electoral. Y claro, también ir a la Corte Constitucional, entiendo que deberá hacerlo también los concejales o el ex vicealcalde y ahora alcalde, en disputa, podríamos decir así, el doctor Guarderas, decir, aquí vengo con una acción extraordinaria de protección, sin olvidar que el ex alcalde Yunda dice que aquí lo que está en disputa es sus derechos humanos, María Paz. Bueno, yo precisamente espero el día de hoy poder conversar con la doctora Jessica Jaramillo, que es docente de la Universidad Internacional SEC, que ha sido una de las peticionarias, ¿no? Pero efectivamente los recursos que bien plantea el doctor Oleas, pero aquí yo creo que es importantísimo precisar, y yo en una columna de opinión de hace unos días decía, aquí no se trata de qué hace el doctor Santiago Guarderas, de qué hacen los concejales. Esto es un problema estructural, ¿no es cierto? Y efectivamente las vías legales y los recursos, como apropiadamente lo ha descrito, Medardo, hay que tomarlos en cuenta porque es también una manera de abonar a la construcción de una institucionalidad seria. Pero al mismo tiempo, yo insisto en que dejar esta discusión, insistir en dar respuesta a las leguleyadas de unos cuantos, desgasta mucho y lo que estamos exigiendo aquí es justicia y la justicia es bastante más simple. Y esto puede sonar paradójico, siendo yo docente de una facultad de Derecho, decana también, pero voy a hacer un símil con un caso distinto, pero que guarda algunas similitudes que también aqueja a la democracia y a la ciudadanía ecuatoriana, que es el caso del defensor del pueblo que sigue despachando desde la cárcel 4, que es el caso del excontralor Celi, que también destituía y hacía una serie de cosas. Precisamente. Entonces yo alguna vez decía en un espacio, yo me niego a leer
y a entender cuál es esa norma de quinto orden en alguna ley que está ahí dispuesta. Creo que siempre la aplicación del derecho debe primar y crearse sobre la base del sentido común, de la democracia, de la ética, y muchas veces creo que debemos negarnos a caer en este juego porque podemos entrar en un rol perverso de un exceso de normatividad que está ahí, ¿no es cierto? Y en esa misma línea creo que si bien estos problemas son estructurales de orden, yo insisto, político, no jurídico, porque como bien se ha discutido esta mañana, fue una omisión por un lado y un exceso de atribuciones, un exceso de extralimitarse en las competencias, lo cual ahí lo que nos está aplicando la ley, entonces el problema no es legal, el problema es político, pero también yo creo que es importante analizar que hay un diseño estructural que proviene desde la Constitución de Montecristi que ha favorecido para este caos jurídico, ¿no es cierto? Y aquí vemos precisamente la institución de la acción de protección, ¿no es cierto? Donde lo que hemos hecho es vulgarizar este recurso de proteger derechos humanos y derechos constitucionales fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu de esta institución, la razón por la cual el legislador y la legisladora lo creó y se estableció hacia todos los niveles de jueces y juezas y de cortes del país, es precisamente porque estos derechos constitucionales que se pretenden precautelar son tan delicados, que se quería evitar todos los niveles de burocracia, si cabe el término, que puede darse sometiendo exclusivamente a una corte de alto nivel o a la corte de más alto nivel, como es en este caso la Corte Constitucional. Pero este experimento resultó muy mal y estamos viendo, ¿no es cierto?, que 10 años después, 12 años después, lo que tenemos es una vulgarización del recurso y entonces tenemos en todos los niveles de todas las cortes saturado y resulta que todos son derechos constitucionales. Y lo que hemos hecho es, en lugar de precautelar la protección de determinados derechos, hemos vulgarizado la capacidad de que cualquiera interponga cualquier recurso y genere un caos jurídico. Entonces creo que es el momento de repensar con seriedad cuál es esa estructura del Estado que tanto daño ha hecho a una institucionalidad débil y a una democracia en formación todavía. Claro, y esta democracia que hay que irla construyendo, doctor Oleas, debe tener este respaldo de la legalidad. Sí, se ha hecho una estructura, y yo diría incluso de legislación, para que esto pase, para que los jueces puedan responder y frente al poder político y a sus intereses de momento. Pero vemos que descorreizar y peor aún sacar esto que dice María Paz, esta vulgarización de los derechos para que no nos sirva a nadie, pasa entonces por repensar lo que tenemos, pero resolver lo que nos está pasando, doctor Oleas. Sí, yo creo que ahí hay que aceptar la propuesta de mi cordial amigo Simón Espinosa, retomar la Constitución de 1998, porque esta Constitución garantista no garantiza a nadie y solo causa problemas y conflictos. Pero yo sí quisiera dejar en forma muy puntual algunas cosas. Primero, la doctora María del Carmen Maldonado omite juzgar o revisar las resoluciones de los 2 jueces provinciales. Solo está revisando la de los 2 jueces de primera instancia que conocieron las acciones de protección. ¿Por qué omite conocer el claro prevaricato que cometieron los 2 jueces provinciales? Además, yo creo que ya es hora de que el propio Consejo de la Judicatura, a través del Foro de Abogados, revise la actuación de todos estos abogados que se presentan como los que conocen la letra colorada y nos hacen quedar mal a todos los otros abogados que no tenemos de esas malas prácticas, porque debe haber sido el abogado que le contrató al señor Yunda el que metió por debajo esas acciones de protección para que conozca en forma direccionada una juez. Eso también tiene que justificarse. Perdón, doctor, pero es que después dice el propio doctor Yunda, yo no sé, a mí me hicieron firmar los abogados, ¿no? Y les renuncian después de, oiga, pero usted me pidió esto. Y esas vinculaciones también en el Consejo de la Judicatura del doctor Yundes, que ha estado en todas partes, nos está demostrando su estructura de poder, doctor Oleas, y la doctora Maldonado, claro, observan unas cosas y otras se las guardan,
y parece que hacen como una especie de espíritu de cuerpo, desaparecen las filmaciones, no toman en cuenta que han falsificado la firma de un funcionario. O sea, no pasa nada con los jueces y dicen es que ya no tenemos el error inexcusable y mejor que no lo tenga. Pero nuevamente, por lo menos investiguen bien y después manden a la fiscalía. Porque también en este caso del señor Lund es un absurdo que él presente una acción de protección para proteger sus derechos constitucionales personales, los cuales ya fueron revisados, analizados, juzgados y ratificados por el Tribunal Contencioso Electoral. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral analiza y revisa todo lo que hizo el Consejo Municipal para la remoción del señor Yunda, precisamente verifica que se haya cumplido con lo que manda la ley, con lo que manda la Constitución, con el debido proceso. O sea, no vale la resolución de verificación de control que realiza el Tribunal Contencioso Electoral, pero sí lo que hace un juez y después que lo ratifica la Corte. Corte que además se toma atribuciones y resoluciones que nadie les pidió. Entonces, todo esto, repito, tiene que revisarse de la manera oportuna, tanto por el Tribunal Contencioso Electoral para juzgar las infracciones que se han cometido contra su resolución de ejecución inmediata y naturalmente para lo general está bien que intervenga también la Corte Constitucional, porque repito, lo que hicieron los jueces provinciales, los dos de mayoría de la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha, es cometieron el delito de prevaricato establecido como delito en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, que Francisco, con el respeto que se merecen todos, voy a leer. Dice, las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional que fallen contra la ley expresa, ya les di a conocer lo que dice de forma puntual el artículo 6 del Código Orgánico Territorial, fallaron contra la ley expresa, en perjuicio de una de las partes, de todo el municipio de Quito y de la colectividad en general, procedan contra ley expresa, procedieron contra una ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por 6 meses. Más claro que esto, pero por favor. O sea, yo creo que hay que sentar un precedente para que no vuelvan jueces a futuro a hacer lo que les viene en gana y no sean sancionados. Ya estamos los ecuatorianos cansados de esto. Ahí está el señor Flash Paredes, que incluso quiso ser presidente de la Corte Provincial. Pero es que le pasaron de juez a juez de la Corte Provincial, o sea, él no solo que no tuvo sanciones, sino que fue mejorado, fue premiado, se podría decir, doctor Oleas. Así es. El caso de Flash Paredes, que se leyó 5,000 páginas en 3 horas y dictó una sentencia de 180 páginas. Entonces, esto es una burla. No podemos seguir permitiendo los abogados que sucedan estas cosas. Tiene que depurarse y sancionarse. Señora María Elcano Maldonado, sus declaraciones no nos dicen nada y demuestran en definitiva su incapacidad para resolver los problemas que se generan en las dependencias que usted debe controlar. Me avergüenza saber que ya vamos a revisar, pero como solo tenemos 90 días de suspensión, que no puede hacer nada. Vaya a ver la cantidad de empleados que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué están haciendo? Entonces, ya es hora de que nos rebelemos, no solamente con el caso Yunda que paraliza la ciudad y que nos afecta a todos nosotros, sino en contra de una administración de justicia que no demuestra que proceden en forma legal, en forma eficiente, en forma incluso constitucional. Y es hora de parar estas cosas, porque el caso Yunda es escandaloso, porque claro, va y se sienta de hecho y comienza a remover a todos los directores, porque aquí ni siquiera se respeta la profesionalización que deban tener los gerentes de las empresas del municipio. Eso piensan que es un botín político donde puede ponerse a cualquier persona. El primer error o delito que comete un funcionario público es asumir funciones para las que no está preparado, porque si no está preparado comete mucho daño a la colectividad y a la institución en la que está, y eso es tanto como robarse directamente el dinero de una institución. Entonces claro, ya paremos de estas cosas. Sí, y para pararse necesita, María Paz, una estrategia jurídica también. ¿Se podrá presentar, no sé, sugerencias? ¿Debe salir del propio Consejo la demanda de aplicación de la ley al contencioso electoral?
porque claro, lo que dice el doctor Oleas es el contencioso electoral no puede solito actuar, le tienen que notificar que no se está cumpliendo esa sentencia, deberá hacerlo un concejal o los concejales que cumplieron con un proceso para sacar al alcalde Yunda. Y luego, ¿qué hacemos con estos jueces? Y aquí debo decir, yo conversaba con otro juez provincial de Pichincha y decía, nos están poniendo a todos. Yo decía, pero también tiene que haber una reacción desde el interior de las cortes, ¿no es cierto? Esos jueces que sí que ponen cara, que están actuando bien, que no son de esta sala de lo civil que ya se ha ido de vacancia judicial, sí, o sea, también tienen que dar una pelea interna, pero este es el camino cual visualizamos, más allá de lo que podría ser el resultado de esta triste realidad de Quito, María Paz. Yo creo que como bien lo señalaba el doctor Oleas, justamente la ley establece que los perjudicados somos todos, ¿no es cierto? Yeah. Aquí los perjudicados no son exclusivamente los concejales, somos la ciudadanía también. Y si nosotros vemos la particularidad de este proceso, es que inicia en la ciudadanía y eso es interesantísimo, ¿no es cierto? Son dos ciudadanas, dos abogadas que sin ningún interés oculto, y esto es lo más interesante porque tendemos a pensar, obviamente, por la triste realidad que tenemos en el escenario político, que siempre hay una agenda político particular detrás, ¿no es cierto? Y no existe. Son dos ciudadanas que no están buscando ningún cargo público, ningún cargo de representación, sino que es una manera también de construir ciudadanía. Entonces yo creo que ese recurso podría también muy bien ser planteado desde ahí. Vamos a ver, sé que hay muchos colectivos ciudadanos, yo no soy parte de ninguno, simplemente soy una ciudadana más que me preocupo, que me interesa el tema, pero me parece importante preguntarles a ellos porque ya están organizados, porque fue la peticionaria un inicio, pero creo que cualquiera de nosotros podríamos ser parte de esta acción. No creo que es un tema que le compete, porque aquí los derechos vulnerados no son de los concejales, son de la ciudadanía y del colectivo en su conjunto. No sé si está de acuerdo conmigo el doctor Oleas. Estoy plenamente de acuerdo, pero además, si quieres una demanda, es una simple denuncia a la cual hay que adjuntar la sentencia que emitió la sala civil de la Corte Provincial. Y ese, no sé si ese documento lo tenga el señor Guarderas o quien lo tenga, hay que adjuntar. Hay que adjuntar para que conozca así con fundamento la denuncia. El proceso electoral y proceda en derecho, porque repito, la Corte, yo respeto mucho a la Corte Constitucional, pero está tan sobrecargada de trabajo que no solamente la además la institucionalidad debe responder. Se va a demorar 2 meses como rápido, pero esto otro, si presenta una donde tendrán que notificarles a los 2 jueces que están siendo denunciados al señor Yunda, porque el debido proceso exige eso, y eso es el trámite en el Tribunal Contencioso Electoral. En 15 días tenemos una resolución, porque además hay que recordarles que el señor Yunda fue y se sentó de hecho, no de derecho, porque la ley en forma muy clara dice que ejecutoriada la resolución con el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, el designado tiene que pedir las claves para comenzar el proceso de administración. Entonces, mire usted que lo que está haciendo ahora el señor Yunda es completamente ilegal. Entonces yo creo que ya es hora de que se dé cumplimiento, por ejemplo, a lo que dice el propio artículo 337 del COTRAC, ejecutoriada la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que declara con lugar a la remoción, se procederá a su reemplazo de conformidad con la ley, y solamente el reemplazado podrá solicitar las claves de servicios interbancarios para el uso y manejo de los recursos públicos. Eso no lo puede hacer ahora el señor Yunda con esa sentencia, pero sí lo pueden hacer el Consejo con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral y lo que dispone el artículo 337, norma expresa. Entonces ahí María Paz, ahí está el camino, entonces, o sea, cualquiera podría ir y actuar, y hay que ir al contencioso electoral, porque yo comparto, como dice el doctor Oleas, que es ahí, pero además pedirle que juzgue a los jueces, porque no puede ser que, claro, ¿qué habrá detrás que unos jueces ponen su carrera en exposición y se van de vacaciones? ¿Cómo se cubre eso? O sea, no les importa, no tienen vergüenza. Por Dios, o sea, algo tienen que hacerse, María Paz. Y también hay que decir, la academia tiene que responder, porque qué tipo de abogados están saliendo, ¿no? A ver, yo
coincido en que todos los recursos que se puedan plantear en la vía legal tienen que aplicarse. Es decir, yo venía con la idea siempre de la Corte Constitucional, lo que plantea Medardo, y todos los recursos posibles, porque eso también es una manera de fortalecer la institucionalidad, ¿no es cierto? Quizás lo que urge en la opinión pública y en la ciudadanía es la resolución de Quito, resolver Quito, ¿no es cierto? Que como señalaba al inicio Roque Sevilla en su intervención, decía, llevamos mal contados 3, 4 meses en este show, y vamos 2 años en un desgobierno absoluto, ¿no es cierto? Entonces hay unas urgencias en Quito. Estamos viendo una ciudad caotizada, completamente abandonada, que se ha vuelto presa de todas las posibles redes de corrupción, presa de las redes de corrupción de los vendedores ambulantes, que es una mafia completa, la mafia también de los constructores, la mafia de los transportistas. Entonces vemos que es una ciudad absolutamente asfixiada, ¿ya? Por supuesto. Entonces, en esta medida, quizás desde la opinión pública, lo que nos urge es ver que se resuelva Quito, ¿no es cierto? Pero quienes estamos en otros espacios de ex autoridades, personas que gozan de mucho prestigio, como Medardo, como el mismo Roque Sevilla, quienes estamos en la responsabilidad inmensa de formar abogados y abogadas, tenemos que tomarnos de esa responsabilidad de plantear los otros recursos, porque es una manera de abonar en la institucionalidad y de generar precedentes también, porque como yo señalaba al inicio, el precedente que estamos dejando es tremendo, ¿no es cierto? Porque estamos mandando el mensaje que cuando el Consejo Metropolitano ejerce su capacidad fiscalizadora, existen una serie de fallos, decisiones judiciales a posteriori que elimina eso, y eso es tremendo, porque entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que precisamente los distintos poderes del Estado ejerzan en todos los niveles los sistemas de pesos y contrapesos a pesar de la Constitución de Montecristi. Entonces, como facultades de Derecho, yo creo que este es un momento absolutamente dramático. Creo que quienes dedicamos nuestra vida a la docencia, cuando vemos estos profesionales del derecho, te viene siempre la pregunta, ¿cómo obtuvieron el título de abogados? ¿Quién les dio? Pero ¿sabe qué? Aquí voy a decir algo que con es sorteo poco podríamos popular. decir. Voy a decir Sí. que es algo poco popular y no quiero lavarme las manos de la responsabilidad inmensa que tenemos la academia. Pero yo insisto que aquí el problema no es el conocimiento de la ley, porque a pesar de que cometan estas barbaridades, creo que su problema no es que no conocen la ley. Creo que el problema es la falta de ética. La falta de ética, y creo que eso es algo mucho más profundo y más grave que hemos podido enfrentar, y que no es algo que lo vemos solo en las cortes. Quizás ahí es donde abruptamente se evidencia, pero estamos viendo esta falta de ética en esos trabajadores de la salud que en los momentos más graves y más dramáticos de los últimos 100 años del Ecuador aprovecharon la coyuntura para vender y robarse unas enfermeras o enfermeros que se robaban unas jeringas, ¿no es cierto?, unas vacunas. Estamos viendo esos servidores públicos que aprovecharon para crear una página de Facebook y ofrecer esta medicina triplicada el precio. Estamos viendo, también se ve en docencia universitaria, esa gente que extorsiona al estudiante. Estamos viendo esos empresarios que lucran del caos jurídico. Entonces, con esto, tampoco es para lanzarnos del puente, ¿no? Pero es para hacer una culpa como sociedad y asumir unos compromisos, ¿no es cierto? Que es muy fácil virar a ver, y con esto no eximo de culpa a nadie, pero la culpa no es de tal juez, la culpa no es de tal corte, ni es de tal movimiento político. Estamos viendo en la asamblea que tenemos una señora que se para y dice roben bien, y después todo lo tergiversamos, y aquí lo que pasa es porque es Pachacuti, porque somos súper malos todos, porque aquí hay un relativismo, porque hay que mirar las cosas con pinzas. Entonces creo que a mí me emociona mucho la marcha de la próxima semana, porque creo que son los mecanismos de expresión ciudadana de decir basta y de tomar el toro por los cuernos, y que cada uno, yo espero con mucha humildad y con respeto, me dirijo a las personas que nos escuchan. Creo que aquí cada uno de nosotros tenemos que tomar acción. No tienes que ser abogado, ni tienes que poder participar, tener el privilegio de quienes estamos en medios de comunicación con cierta frecuencia para poder liderar un cambio. El cambio se lidera en la casa, el cambio se lidera en tus relaciones vecinales, el cambio se lidera en cómo tú crías a tus hijos, en tus relaciones con tus compañeros de trabajo, con tus subalternos. Entonces, aquí no necesitamos solo mejores abogados y abogadas, aquí necesitamos mejores ciudadanos y mejores ciudadanas. Sí, y doctor Oleas Medardo, este cambio de chip, como dirían ahora, que nos propone María Paz, es indispensable, pero pasa también por lo que usted ha dicho. Apliquemos la ley.
Y como María Paz dice, o sea, si se aplica la ley, funciona la institucionalidad, incluso más allá de la Constitución de Montecristi. O sea, estos instrumentos entramados con todo lo que nos han hecho, podrían funcionar. El 10 de agosto hay que marchar, sí, pero está pendiente entonces ir al contencioso electoral y luego para reafirmar todo a la Corte Constitucional. ¿Quién debe tomar este paso, doctor Oleas? Cualquiera, ha dicho María Paz. Sí, puede presentar cualquiera la denuncia, pero debería presentarle el señor Guarderas. Pero yo sí quiero recalcar en lo siguiente. Los ciudadanos que no tenemos interés político, que solo queremos la ciudad y que buscamos la institucionalidad, estamos peleando por este hecho. Pero eso no va a permitir, que no sea la excusa para que quienes asuman el municipio a futuro comiencen a hacer lo que se estaba haciendo ahora, el cambio de gerentes, poniendo a los amigos, cambiando todas las direcciones. No, señores. Los ciudadanos vamos a exigir que haya un plan concreto de cómo se va a manejar la ciudad a futuro. Primero, exigiendo que se pongan las personas más calificadas como gerentes de todas las, de la empresa municipal de agua potable, de la de alcantarillado, de la recolección de basura, de los de mercados, etcétera, etcétera, porque ya no podemos nosotros permitir que llegue el alcalde y piense que la alcaldía es mía y yo puedo hacer lo que me da la gana. No, necesitamos poner un plan. ¿Por qué? Porque esta lucha no puede garantizar que los procesos, por ejemplo, de tránsito en la ciudad de Quito, de seguridad, queden descuidados porque se puso a gente que no tiene conocimientos. Hay que luchar también por eso, por un plan mínimo para que la ciudadanía tenga la certeza que la nueva administración municipal va a ser eficiente en el manejo de este gran distrito metropolitano de Quito. Y a futuro, señores, pensemos, Quito no puede ser manejada por un solo alcalde. Ya tenemos que cambiar. Tiene que haber un alcalde por el sur, otro por el centro para que defienda lo que es este patrimonio de la humanidad y además la mayor fuente de recursos si manejamos bien el turismo. El norte tiene otras necesidades, prioridades, los valles. Vamos a cambiar este distrito poniendo 4 alcaldes para que se manejen en forma descentralizada, eso sí, coordinando adecuadamente. Doctor Oleas, ¿no será que nos pasa lo que nos hicieron con la distritalización? Que lo que han hecho es un poco coparse políticamente en donde ganan. O sea, por lo menos resolvamos lo que nos pasa ahora. Sí, y usted tiene el reto, se comprometió y entiendo que están avanzando. La reforma política es indispensable. O sea, la experiencia de ustedes como catedráticos, como exfuncionarios, como en el ejercicio de la profesión, tiene un reto, sí. Queremos que todo esto mejore, pero si lo que tenemos no estaba, nos llena de vergüenza. Que no funciona, Francisco, por eso hay que ir en el camino buscando las soluciones. Dígame usted, ¿ha servido de algo que Quito tenga 20 concejales? No sirve de nada. No. Les damos simplemente la facultad de legislar y fiscalizar. ¿Acaso la ciudad quiere que se dicten una serie de ordenanzas? No, se requiere una administración eficiente. Mire usted lo que siempre le ha dicho en este medio de comunicación, es una vergüenza que Quito no tenga alcantarillado para tratamiento de aguas negras. Todos los desechos de más de 2 millones de ciudadanos van al Machángara, al Guayabamba y de ahí al Océano Pacífico contaminando medio Ecuador. Pero eso sí nos gastamos 2.000 millones en el metro, cuando el proyecto Vido Bona, que está planificado y está en el municipio, cuesta 900 millones y que haría un saneamiento total, que incluso generaría electricidad. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de la contaminación? Ahora todo el mundo habla que no suban la gasolina. No, señor, Quito debería declararse como una ciudad donde el transporte sea eléctrico y sea masivo y no estar peleando por el diésel o la gasolina que contamina. A mí como ecuatoriano, cuando recibo a algún ciudadano que viene a esta hermosa capital del Ecuador y me dice que Quito huele a gasolina, me da vergüenza. Y es cierto, ya nos acostumbramos nosotros. Pero Quito huele a gasolina. Entonces no nos olvidemos, la pelea es por la institucionalidad, sí, pero también para que los ciudadanos pongamos un plan mínimo de desarrollo. Y lo que dice María Paz también de que asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Doctor Oleas, el 10 de agosto nos encontramos en la marcha, María Paz. ¿Usted cree que ahí estaremos? Sí. María Paz, sí, entusiasma mucho, ¿no? Que la ciudadanía reaccione y se manifieste también.
entusiasma mucho. Yo fui estudiante universitaria a inicios del 2000 y ahí nosotros pasábamos en las calles. Sí, se aprende, se madura como sociedad. Yo me acuerdo haber pero no a destruir nada, estudiantes de derecho denunciando. No, pero denunciando la pichicorte, denunciando. Yo creo que eso es una construcción de ciudadanía. Bueno, tenemos el tema del COVID, pero yo quiero ver a nuestra gente joven empoderándose. No podemos permitir que vengan estos sátrapas y se nos lleven la ciudad. Así que estaremos todos en las calles exigiendo a viva voz el respeto de la institucionalidad y defendiendo la democracia. El reto es la ciudad frente a los sátrapas, entonces. Y eso es. Doctor Oleas, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora María Paz Gervis, María Paz, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día. Muy buenos días. Buenos días, un gusto y gracias también a Roque Sevilla. Nos estamos encontrando el día de mañana, entonces gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha.